¿Qué tal, amigos de la redcristiana.com? Bienvenidos a otro de estos temas importantes, no solamente interesantes, sino importantes para nuestras vidas. Con nosotros en pantalla, Pastor Josué Ibarra, se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. Se ha movido de México y está en los Estados Unidos. Pastor, bendiciones y gracias nuevamente por aceptar la invitación de la redcristiana.com. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios estamos por acá en una gira de predicación, andamos predicando en varias iglesias y al mismo tiempo dando discipulados a otras que posiblemente van a ser las coberturas de Resplandece, y es por eso que ahora nos encontramos de este lado en el estado de Texas. Estamos predicando la palabra de Dios, estamos llevando discipulados, impartiendo lo que es lo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia y como Casa de Rescate Resplandece a otras congregaciones, y Dios se ha estado glorificando de una manera muy hermosa, muy especial acá en donde estamos ahora. Qué bueno, Pastor. Qué alegría escuchar eso. Bendiciones para ti, para tu iglesia y toda tu gente por allí. Bueno, Pastor, Gracias. el tema de hoy: ¿cómo romper alianzas con el enemigo? Puede ser continuación, ¿no?, del tema que habíamos tocado Sí, anteriormente aquí en la redcristiana.com, y que pues obviamente nos recordaba de cómo el diablo puede dar cosas supuestamente de bendición, pero después sí. las cobra durísimo, con creces, con los intereses más altos que puedas imaginarte y por ventanilla. Los cobra con todo e intereses moratorios el enemigo siempre. El diablo es muy astuto porque él, podríamos decir, aunque se escuche raro, que Satanás puede y tiene la capacidad de dar bendiciones a las personas. Por ejemplo, vemos a Judas que le propuso vender a su maestro, y cuál era la bendición o el beneficio que Judas iba a obtener, pues 30 monedas de plata para vender a su maestro. Pero al final vemos el desenlace que Judas tuvo, porque Judas terminó ahorcándose y no disfrutó la plata que había recibido. Es que siempre que nosotros hacemos una alianza, ya sea voluntariamente o involuntariamente, porque no necesariamente un cristiano tiene que decir, es que yo no hablé con el diablo, yo no me puse de acuerdo con él, yo no hice un trato directo con él, pero en ocasiones abrimos puertas, y esas puertas el enemigo las aprovecha, y como decíamos la semana pasada, es que esas puertas vienen y el diablo sabe cuándo atacar, cuando nosotros estamos más vulnerables, más desanimados y más, podría decir, que llenos de esa sensación de desánimo, donde el enemigo aprovecha y entonces entra y nos hace propuestas. Y esas propuestas, cuando las aceptamos y que van en contra totalmente de la Biblia, entonces esas propuestas se vuelven el día de mañana de bendición del enemigo a una alianza que nos lleva después a una esclavitud y nos destruye totalmente. Así que cuando nosotros vamos a las escrituras, vemos hombres y mujeres que de alguna o de otra manera tuvieron este contacto con el enemigo y permitieron esta alianza. Recordamos a Sansón. Dice la Biblia que Sansón fue consagrado para un voto nazareo, y que nunca se cortaría su cabello, y que no tomaría vino y no podría acercarse a muertos. Pero si tú te fijas, hermano Iván, vamos viendo el descenso de Sansón, porque primero dice que estuvo cerca de los viñedos donde se producía el vino. Él tuvo contacto con algo que él no debería de tener contacto. Luego lo vemos que ve a un león muerto y encima de él un panal de miel, y se acerca y toma de ese panal de miel, porque así es el pecado. El pecado es dulce, pero termina matando. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que cuando se acerca Sansón a este león muerto y toma de la miel, así es el pecado y las tentaciones. Son dulces al paladar. El placer es dulce. A mucha gente, bueno, cuando yo estaba en el mundo, obviamente que había cosas que yo disfrutaba que sabía que estaban muy mal, pero que me llevaban a la muerte, muerte espiritual, muerte en el alma, muerte físicamente. Y luego lo vemos descender hacia las mujeres. Dice las escrituras que primero vio a una mujer en el río que le gustó, y vino a sus papás y le dijo, me gusta esta mujer. Y los papás le decían, es que no puedes tener una mujer que no sea judía, que no sea de nuestro pueblo. Pues yo la quiero, y les hizo un capricho.
Y luego vemos otra cosa allí, que los papás accedieron a un capricho de su hijo cuando Dios había sido muy certero y les había dicho que su hijo no podía tener mujeres extranjeras. Pero ese es el otro punto que, bueno, tal vez en otra ocasión veremos. ¿Cómo es que a veces los papás no tenemos la capacidad de decirle que no a nuestros hijos y les permitimos todo lo que ellos piden en un capricho y no sabemos decir que no a tiempo? Y muchas ocasiones los padres, cuando no sabemos decir que no, terminamos destruyendo porque los entregamos precisamente a Satanás. Entonces no supieron decirle que no. Él toma a esta mujer, tiene relaciones con ella, se aburre de ella y luego encuentra a otra filistea, la toma también, se aburre de ella y luego se va con Dalila. Y Dalila es la situación donde el diablo usa a esta mujer para la destrucción total de Sansón. Dice las escrituras que después él, estando recostado en las piernas de Dalila, disfrutando, tal vez esta mujer le estaba haciendo piojito, tal vez le estaba ahí diciendo, ay, mi amor, qué hermoso eres, qué guapo estás, nadie como tú, porque así es el diablo y la tentación. Siempre nos dan esta pauta de tú te lo mereces, eres un campeón, no necesitas a Dios, etcétera. Y entonces él allí recostado en las piernas de Dalila, ella le empieza a decir, si tú me amas, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y dice la Biblia que él le mintió 2 o 3 veces. Bueno, si me atas con un hilo nuevo y que nadie lo ha usado, y aquella mujer lo durmió en sus piernas, porque así es Satanás. Él te duerme en su regazo, en sus piernas, él te adormece espiritualmente y hace que pierdas la noción de lo que Dios tiene para ti y del propósito y de la visión que Dios te había dado. Y una vez dormido dice que lo ató con hilos que nunca se habían usado y que cuando vinieron los filisteos dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y aquel se levantó y los rompió como se rompe un hilo quemado y los destruyó. Luego la mujer le volvió a decir, llorando, dice la escritura, que lloraba y le decía, tú no me amas, porque si me amaras me dijeras el secreto de tu fuerza. Y aquel le volvió a echar otra mentira, si me hicieras trenzas así, de esta manera. Y aquella mujer le empezó a hacer piojito, como decimos en México, a expulgar la cabeza y le empezó a hacer trenzas, lo volvió a dormir y lo dijo, Sansón, los filisteos. Y una vez más él se levantó y lo destruyó. Y por fin dice que pasaron días y que Dalila le lloraba y le insistía, tú no me amas, si me amaras esto. Y por fin dice que lo hartó, dice la escritura, y hartándolo, le dijo, mira, el secreto de mi fuerza es que nunca se me ha cortado el cabello. Y si me lo cortan porque tengo un voto nazareo, yo pierdo la unción, yo pierdo las fuerzas. Y entonces dice que ella, dándose cuenta que realmente él le abrió su corazón, le dijo a los filisteos, ahora sí lo tengo, ahora sí me dijo la verdad. Y dice que dormido lo volvió a dormir y le cortó todo su cabello. Y que cuando esto sucedió, dice, el Espíritu de Dios abandonó a Sansón. Y luego dice que vinieron los filisteos y le dijo, Sansón, los filisteos, y él pensando que se desharía de ellos como las otras veces, dice que no sabía que Jehová se había apartado de él y que lo tomaron, lo apresaron y que lo tenían en una fiesta haciendo el ridículo como si fuera su bufón, su payaso, y que le sacaron los ojos. Una vez más vemos cómo el diablo saca los ojos, como la semana pasada leíamos cómo Naas, la monita, le dijo a los de Jabes, le hago alianza con ustedes si permiten que le saque el ojo derecho. A Sansón de la misma manera le quitan los ojos y él queda ciego moliendo en un molino. ¿Cuántas veces habrá estado Sansón girando ese molino y pensando dentro de sí? ¿Cuántas veces Dios me advirtió que yo no podía tomar una mujer ajena? ¿Cuántas veces mis padres me dijeron que yo no debía tomar una mujer ajena? Ahora estoy en una situación deplorable, una situación donde no tengo a Jehová conmigo. Y dice que luego lo llevaron una vez más a donde estaban los filisteos para divertirse con él. Y oró y le dijo, Dios, dame la última oportunidad para destruir a mis enemigos. Y la fuerza volvió y luego ya sabemos la historia que destruyó ese lugar y murió con todos los filisteos. Pero vemos una vez más que cuando se abre una puerta, Sansón, hermano, es una buena ilustración bíblica, una historia real de cómo puede haber un hombre ungido, pero también sin carácter. Aquí hay una gran enseñanza que tenemos que aprender. La unción
no determina el carácter. La unción no determina la madurez. Por eso en ocasiones en las iglesias vemos gente que predica, gente que evangeliza, gente que tiene experiencia ya años en el cristianismo, pero no tiene madurez, no tiene carácter. Y luego los vemos pecando, alejándose de Dios. La gente se sorprende, dice, ¿cómo es que esta persona tenía a Dios? Dios lo usaba con unción, Dios estaba con él, la gente se convertía cuando él predicaba, descendía una gloria poderosa cuando él cantaba. Algo poderoso sucedía cuando él hablaba o cuando él hacía algo, y de repente, de la noche a la mañana, ya no está aquí, se fue al mundo, pecó, se distorsionó, su testimonio se destruyó, y es ahí donde entró la parte del enemigo en su astucia. Satanás es muy astuto, él sabe qué ofrecernos y cuándo ofrecérnoslo, y si nosotros caemos en su trampa, si nosotros caemos en esas manipulaciones espirituales y hacemos alianza, no nos damos cuenta que vamos perdiendo hasta la unción, porque la unción de Dios da poder, da autoridad, pero también no se nos olvide que el Espíritu Santo nos quiere guiar a la madurez. Yo creo, hermano, desde la perspectiva bíblica, que lo más grande que el Espíritu Santo debe hacer en un cristiano no es solo usarlo con poder para que otros sean bendecidos, sino que darle carácter, que el carácter de Cristo crezca en nosotros. De hecho, los 9 frutos del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes tú que en la numerología bíblica el 9 es símbolo de madurez? Y son 9 frutos en el Espíritu, porque el Espíritu lo más poderoso e importante que debe hacer en nosotros es madurarnos, darnos el carácter de Cristo. Una persona con unción, pero sin madurez, es un peligro. Una persona con unción y con madurez es un poderoso hombre de Dios que nada ni nadie lo va a detener. Por eso vemos gente muy ungida, y lo digo con mucho respeto, que luego termina corrompiéndose en la fe y termina vendiendo la unción. Entonces es importante que entendamos que cuando el enemigo quiere hacer una alianza contigo, no solo te cerciores de que el Espíritu Santo está en ti, cerciórate de que tengas carácter, que tengas madurez, que los frutos del Espíritu estén activos en ti, el amor, el gozo, la fe, la mansedumbre, la templanza, la bondad. Porque, fíjate, hermano, los dones del Espíritu Santo hablan de quién es Dios, pero el fruto habla de quién eres tú. Porque el Espíritu Santo nos da unción y nos regala dones de parte del Padre Celestial. Pero eso habla de quién es Dios. Dios es capaz de bendecir, de ungir a alguien con tal de usarlo. Vemos en la Biblia que dice que por el Espíritu de Dios, Faraón se endureció en el corazón porque así lo quiso Dios. Porque si Dios va a usar a alguien, Él no se va a detener con tal de salvar a un pueblo, a una nación o a una persona. Y el Espíritu Santo puede usar a una persona solo por cumplir un propósito divino, pero eso no significa que esa persona tenga el carácter de Cristo. Vemos a Saúl. Saúl entró en el círculo de los profetas y la gente decía, Saúl entre los profetas profetizando, pero luego vemos que la necedad de Saúl lo destruyó. Entonces, sí vemos en las escrituras gente que fue ungida, pero que no tenía carácter. Vemos al apóstol Pedro, que le dijo a Jesús, yo contigo hasta la muerte y hasta la cárcel y lo que me hagan. Y cuando fue interpelado, le dijeron, tú andabas con ese tal maestro Jesús porque hasta hablas igualito que él. Dice que él lo negó y hasta la tercera vez con maldiciones y con groserías. Entonces te das cuenta que la unción no determina la madurez de alguien. Y el diablo lo sabe. Satanás sabe que tú puedes estar ungido, pero sabe si eres inmaduro. Sabe también si eres necio. Sabe también si tú eres débil de carácter. Porque lo más peligroso en una iglesia no es el diablo, sino la gente inmadura. La gente inmadura se convierte en una puerta abierta para Satanás, donde se infiltra y termina destruyendo a muchos
porque no tienen la capacidad, el carácter ni la madurez para decirle al diablo y al pecado que no, que aman a Cristo con todo su corazón. Una de las cosas que Dios me enseñó a mí, estando ya en Cristo, fue esta: Josué, nunca permitas que el diablo te robe lo que yo te estoy dando, porque si tú no tienes carácter y te conviertes infantilmente en el reino de Dios, Satanás siempre va a hacer cosas desagradables y te va a destruir, va a venir contra ti y no vas a poder. Basado No, en no sé todo esto, si pastor, vamos bien. vamos muy bien. Obviamente, la pregunta obligada, pastor, entonces, con el tema de las bendiciones de Dios, ¿el diablo las roba o uno las entrega? ¿Qué crees tú? O sea, con base en el carácter o la falta de carácter a la que haces referencia tú, probablemente en muchas ocasiones la persona es la que entrega la bendición, no tanto que el diablo se la robe, o sí. Para aclarar un poco eso, quisiera entenderlo mejor. Ok, mira, en la Biblia encontramos varios ejemplos al respecto. Primero, Jesús dijo que Satanás es ladrón, y un ladrón siempre espera la oportunidad adecuada para robar. Un ladrón no va a entrar a una casa donde no hay valor. Un ladrón, en el caso del diablo, no va a atacar a un cristiano que no tenga valor. El diablo va a atacar a alguien que él sabe que Dios va a usar poderosamente, que trae unción. Vemos a José, que tenía gracia, que todo lo que hacía le salía bien, y la esposa del faraón dice que todos los días lo veía y todos los días le hablaba diciendo: estás guapo, estás hermoso, acuéstate conmigo, y yo sería tu mujer, y etcétera. Entonces vemos que el diablo no ataca a alguien que no tenga unción o no tenga la capacidad de robarle algo. Satanás va por algo que le va a robar. Porque si el diablo hace caer a alguien que no tiene mayor presencia en el cristianismo, no va a pasar nada. Pero si ataca a alguien de renombre, a alguien que Dios está usando con poder, y cae, va a ser un efecto dominó donde muchas personas serán también atacadas y Afectadas, destruidas. claro. Afectadas, exactamente. Entonces, pero vamos a las escrituras. En Daniel capítulo 10, versículo 10 al 17, de hecho todo el capítulo 9 y el 10 hablan de que Daniel estaba orando, de que Daniel estaba clamando a Dios y ayunando. Estuvo ayunando 21 días y clamando a Dios por una respuesta y una revelación. Y dice que venía el ángel y luego le dice: desde el día que te dispusiste a orar y ayunar, Dios mandó la respuesta y me envió con la respuesta. Pero luego dice: sin embargo, el príncipe de Persia se me opuso y no me permitía llegar con la respuesta. Y dice: y Dios me mandó la ayuda, y vino otro ángel a ayudarme en mi auxilio, y fue de la manera que pude llegar hacia ti. Hay varias cosas importantes en ese texto. La primera: el diablo interfiere con las bendiciones. Dice que Daniel estaba orando y ayunando, y que el príncipe de Persia, que es Satanás, le impidió a ese ángel llegar hasta donde estaba Daniel. 21 días estuvo luchando el ángel, mismos que Daniel estuvo ayunando y orando. Entonces aquí hay verdad bíblica. El diablo interfiere con las bendiciones. Él es ladrón. Es que en la guerra espiritual hay un mundo invisible, cósmico, que no vemos. Los ángeles, los demonios. Espiritualmente muchos no tienen el discernimiento de ver este mundo. Algunos sí, pero la importante es que la Biblia habla de eso. Hay una guerra espiritual. Hay gente que a mí me dice a veces: yo no creo en guerra espiritual porque, ¿dónde dice en la Biblia que estamos en guerra? Le digo: bueno, no dice literalmente, pero está implícita. El pueblo de Israel todo el tiempo tuvo guerra contra los amonitas, los filisteos, los jebuseos, los jerjeseos, y todos, cada uno de ellos representa una guerra espiritual simbólica. En sus nombres, algunos significan opresores, otros vanidad, otros éxito equivocado. Cada uno de esos pueblos representaba espiritualmente un ataque de Satanás. Entonces, vemos realmente que hay una guerra espiritual. David fue un hombre de guerra, Gedeón fue un hombre de guerra. Entonces, vemos la guerra espiritual implícita. Luego nos vamos al Nuevo Testamento y en Efesios 6 dice:
ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir las artimañas del diablo. Y cuando un soldado, hermano, se pone la armadura, no es para modelarla, no va a entrar a una pasarela de moda y va a decir, a ver qué tal me veo como cristiano, esta es mi armadura, miren cuánta unción tengo, miren cuántos libros he escrito, o sea, no va a ser eso. Dime, dime. Por favor, recuérdanos la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura Sí, de Dios? Así como para poder tener nuevamente aterrizar eso. sí, en Efesios 6, capítulo 6, versículo 10, nos habla de esa armadura. La armadura de Dios, si vamos a las escrituras, dice aquí la tengo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en el poder de su fuerza? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces, no es ponerse solo lo que a ti te gusta de esa armadura. Tenemos un pueblo cristiano, y lo digo con mucho amor y respeto, muy selectivo. Solo quiere usar lo que le gusta o lo que siente que le conviene, pero aquí dice toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Una vez más no lo dice para que pueda resistir el día malo, habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, y luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos lomos, pensamos en esto. Pero realmente en la Biblia, lomos es parte de la cintura, porque allí iba la espada. Es un cinturón que va en la cintura, porque ahí va la espada con la que se defendían. Cuando habla de ceñirnos en los lomos con la verdad, significa que estemos bien ceñidos con la palabra de Dios. Porque, ¿sabes por qué se ponían el cinturón? No solo para ponerse la espada, sino para que la túnica o la vestimenta de guerra no les estorbara en el momento de la batalla para correr. El cinturón era especial para que no estorbara al momento de correr, estirarse y estar peleando la batalla. La verdad de Dios, que es la Biblia, nos ayuda a estar firmes, nos ayuda a pelear, a correr, y que cuando el enemigo venga contra nosotros, no nos pueda hacer tropezar. Muchos cristianos tropiezan porque no tienen la verdad, no tienen la palabra de Dios en sus corazones. Hay un déficit en la lectura de las escrituras. Hay un problema porque no se está leyendo la Biblia. Algunos, me atrevo a decir que tal vez hasta sin la Biblia van a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que esté mal o que sea pecado o estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que es un principio de responsabilidad. Si soy soldado de Dios, debo de traer las escrituras. Precisamente el domingo que predicaba aquí en una iglesia, les compartía la importancia de las escrituras y les platiqué el testimonio de una amistad que tengo allá en México, que un día ahorró dinero para comprarse una Biblia porque él quería una Biblia de esas grandes, así de piel preciosa, de promesas, y le costó una cantidad fuerte de dinero y lo juntó, estuvo trabajando y lo juntó. Y una vez que lo tuvo, el día que la iba a estrenar, que iba para su iglesia, llovió, estaba lloviendo tan fuerte que dijo, ¿cómo le haré para que mi Biblia no se moje? Así que decidió meterla en una bolsa de plástico, se la puso bajo el brazo y se fue corriendo para tomar el autobús, el autobús pues urbano, el que la llevaba a la iglesia. Cuando llegó a la calle se dio cuenta que estaba pasando mucha agua y él tenía que saltar el agua. Cuando corrió y saltó, hizo esto, cuando saltó y la Biblia se le cayó. Y cuando llegó a la iglesia, empezó a buscar su Biblia y dijo, ¿dónde dejé mi Biblia? ¿No has visto una Biblia? Todo el mundo le dijo, no, yo no he visto una de tu Biblia. Después al tiempo se acordó que cuando saltó el agua, abrió los brazos y la Biblia la traía bajo el brazo y se le fue en el agua. Y entonces cuando él sintió eso, dijo, Dios, ¿qué pasó? Yo esa Biblia la compré con mucho sacrificio, y dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, no importa cuánto hayas pagado por esa Biblia en cuestión de dinero, no importa lo que sucedió ahorita, sino qué valor le ibas a dar tú en tu vida, que te acordaste de ella hasta que llegaste a la iglesia, te subiste al camión urbano,
el camión duró media hora de camino y hasta que llegaste a la iglesia y el pastor dijo, abra tu Biblia, es hasta que te acordaste de ella. Y entonces dice que Dios le habló y le dijo, así muchas veces desvalorizan mi palabra, le toman valor en comprarse la Biblia que les gusta, pero no le toman valor en leerla, aplicarla para su vida. Los lomos de la verdad es la palabra de Dios en nosotros que nos va a permitir pelear las batallas de la fe. Luego sigue diciendo, dice, por tanto, por tomar la armadura para que podáis estar firmes ceñidos con el lomo de la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza es lo que protege el corazón, es lo que protege los órganos vitales. Y cuando dice de justicia, significa que no haya nada que el diablo te pueda acusar, sino que en verdad vivamos en esa justicia de Dios, en esa justicia divina, y que el diablo no tenga de qué avergonzarnos. Y luego dice, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, porque no hay cosa más poderosa que un cristiano sea un evangelizador. Regularmente creemos que el evangelismo solamente son para los evangelistas o para los que tienen ese don, pero el evangelismo y compartir del amor de Jesús es para todos los creyentes. Todo genuino cristiano habla de Jesús porque está enamorado de Jesús. ¿Quién no habla de su enamorado? Cuando alguien se enamora, se la vive hablando de esa persona que ama. Cuando tú amas a Jesús, hablas de Jesús. No tienes que ser un gran evangelista, no tienes que decir es que yo tengo ese don, sino que por el simple hecho de amar a Jesús, hablas de Jesús. La misma escritura dice en Mateo 28, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra en griego id se traduce así, en lo que vas viviendo tu vida, haz discípulos. En lo que echas gasolina, predica la palabra. En lo que pagas en la tienda comercial, predica la palabra. En lo que alguien te volea los zapatos, te los lustra, predica la palabra. En lo que vas a la escuela, haz discípulos. En lo que vives, haz discípulos. Y el diablo quiere acallar a los cristianos que no sean evangelizadores, porque un cristiano evangelizador, ¿sabes qué es, hermano? Es un hermano que se enamora de Jesús más y más. Cuando vamos a Apocalipsis, le habla a la primera iglesia de Éfeso y le dice, por tanto tengo contra ti que perdiste tu primer amor. Y luego le dice, por tanto te aconsejo que te arrepientas, que te acuerdes de dónde has caído y que te acuerdes de los primeros momentos en que tú y yo vivimos. Hay dos veces que le dice recuerda, porque recordar cuando te entregaste a Cristo es volver a enamorarse de Él. Evangelizar es mantener activo tu espíritu y tu enamoramiento a Jesús. Cada vez que yo comparto mi testimonio, cada vez que yo hablo de cómo Él me alcanzó y me amó, yo siento que me enamoro más de Él, siento que Él me cautiva, me doy cuenta que me enamoré de Él por quién es Él, no por sus promesas, no por sus garantías, porque yo le digo a la gente, mi esposa, la pastora Brenda, no se casó conmigo por las garantías que yo le ofrecía. Cuando nos casamos no teníamos casa propia, yo no tenía carro, me la vivía predicando, viajando por toda la República, era un evangelista que iba y venía. Yo no tenía muchas garantías para ella. Ella no sabía si yo me iba a enfermar, yo no sabía si ella se iba a enfermar también. Sin embargo, nos dijimos que sí porque nos enamoramos no de las garantías, sino de la persona. Yo me enamoré de quién es Brenda, de ella, de su esencia, de su olor, de su aroma, de su corazón, de sus palabras, de sus pensamientos. Me enamoré de quién es ella. Ella se enamoró de quién es Josué, no por las garantías, sino porque realmente ella se enamoró de mi persona. Ahora bien, cuando esto sucede, no importa lo que venga. Cuando nosotros nos casamos, a los 6 meses a mi esposa le quitaron un tumor de la matriz. Y es por eso que no nos podíamos embarazar. Duramos 5 años sin embarazarnos. Entonces, fue un suceso muy difícil porque estábamos en plena luna de miel y una de las indicaciones del doctor fue en su recuperación, tú no puedes tocarla, no puedes tener una intimidad con ella como matrimonio, respétala, etcétera. Entonces, yo tuve que vivir esa etapa con ella y en algunos momentos ella me decía, discúlpame, perdóname, yo no esperaba que al medio año de estar casados me fuera a pasar esto. Yo le dije, no, yo te amo por quién eres tú, yo te amo por ti, no por tus garantías, sino por tu persona.
Y eso nos enseñó que enamorarse es solo por la persona y no por lo que te ofrece. Hay mucha gente que se está enamorando por lo que se le ofrece en Jesús. Se enamora porque te va a hacer milagros, te va a prosperar. Y la gente se acerca y dice, wow, yo quiero esos milagros. Pero cuando siente que Jesús no le hace esos milagros, se desanima y se va de la iglesia. Y en el mejor de los casos, en el peor deja de orar, deja de creer y deja de leer la Biblia. Porque no se enamoró de Jesús, se enamoró de las garantías. Por eso Buen evangelizar punto. te mantiene enamorado de Dios constantemente. Es un recordatorio de por qué amas a Dios. Esto es parte de la armadura. Porque tenemos que tener la verdad ceñida, la justicia, la palabra de Dios en el calzado, porque todo eso, si lo mantenemos vivo, el diablo, aunque nos ataque, va a ser derrotado porque estaremos activos en lo profético y en lo espiritual. Amén, amén. Tremendo, pastor. Excelente. De verdad que esta es una enseñanza hermosa, hermosa, hermosa. No Gloria a por las Dios. garantías, no por las garantías, sino por lo que es realmente Jesús. Qué Así lindo eso. es. Me quedo con eso, me quedo con eso. Me gustó, me encantó. Pastor, para complementar un poco el tema también y cerrarlo en el día de hoy, solo por hoy, porque vamos a necesitar muchas entregas más, pastor, para seguir bendiciendo a Gracias. muchas personas y con estas enseñanzas tan, tan importantes, reitero siempre, no solo interesantes y bonitas, sino importantes, importantes. Amén. Escuché en una de tus prédicas, me la pasó precisamente Claudia, en donde tú relatabas algo con respecto a un tío y un sobrino que le decía que él podía recibir las bendiciones y todos los bienestares y todo sin necesidad de Cristo. ¿Por qué no compartes eso un Así es. poco para que esa enseñanza también nos quede clara, pastor? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Fíjate, hermano, que es un amigo cristiano, muy cristiano él, y le compartía testimonio a su tío que era alcohólico y drogadicto. Y él le decía, yo me entregué a Cristo y él cambió mi vida de las drogas y el alcohol. Tío, entrégate a Jesús, él te va a ayudar a quitarte esa vida. Y él le decía, yo no necesito a tu Cristo para demostrarte que yo puedo dejar las drogas y el alcohol. Así que él parte de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y se va a Monterrey, Nuevo León, y busca, él así dijo, que buscó la bruja más poderosa que estaba en Monterrey. Y cuando llegó con ella, dice que le dijo, ¿cuánto me cobras? Pero yo no quiero que me des riquezas. Yo no quiero que me hagas poderoso. Yo no quiero ganarme la lotería. Yo lo que quiero es que me ayudes a dejar de tomar y de drogarme, porque tengo un sobrino que siempre me habla de Dios y me dice que solo Dios puede cambiar eso en mí. Yo le quiero demostrar a él que sin Dios yo puedo cambiar. Así que aquella mujer le pagó una gran cantidad y aquella mujer le hizo algunos hechizos y ciertamente dejó de drogarse y de alcoholizarse. Pasaron 2, 3, 4 años que él ya no consumió alcohol ni drogas y de alguna manera como que se hizo un mejor hombre. Cuando el sobrino iba y le predicaba, tío, mira, es que Cristo, y él decía, si tú te fijas, yo ya no tomo, ya no me alcoholizo, ya soy un mejor hombre. Yo no necesité de tu Cristo para cambiar. Yo fui con la bruja de Monterrey, la más potente, la más poderosa, y me hizo allí unas limpias y unos hechizos, y así yo dejé de tomar y de drogarme, de alcoholizarme. Y el primo, perdón, el sobrino dice que oró a Dios, le dijo, Dios, dame una respuesta para lo que él me está diciendo, porque él no puede avergonzar, Satanás no puede avergonzar tu evangelio. Y dice que lo que se le vino a la mente y al corazón fue estas palabras, una cosa por la otra, tío. Le dijo, el diablo nunca te da nada gratis, siempre te va a cobrar la factura con todo y los intereses moratorios. Dios sí te da la salvación gratis. Dios te ama y no te cobra. Dios te ama y nunca te lo va a reprochar. Dios nunca te va a decir, yo te perdoné, así que tú me debes, pero el diablo sí. El diablo es un padre que da caprichos, pero luego te los cobra. Así que prepárate, tío, porque si tú hiciste un pacto con Satanás, el diablo te va a cobrar esa factura. Él se burló, dice que el tío se burló y dijo, no, señor, a mí el diablo es mi amigo y a mí no me cobra y esto y lo otro. Pero dice que al cabo de un año, este hombre se fue a trabajar una noche. No sé qué sucedería en su trabajo, que salió más temprano de lo común y que al llegar a su casa en la madrugada encontró a su esposa teniendo intimidad con dos hombres.
Y eso le impactó mucho porque él le dijo, yo siempre te he sido fiel. Tal vez fui drogadicto y alcohólico, pero nunca te engañé. ¿Por qué me engañas de esa manera? Y la mujer con burla le decía, porque tú ya no me sirves como esposo, tú ya no me sirves como hombre, y estos hombres a mí me hacen feliz. Eso fue un golpe tan duro para sus hijas. Él tenía 2 hijas y un hijo. Dice que una de ellas se fue de la casa y se hizo drogadicta y alcohólica y vive en las calles literalmente. Otra se fue hacia el lesbianismo, después de ella ser una mujer heterosexual, se fue hacia el lesbianismo y tiene una pareja. Y su otro hijo está en la cárcel. Les pegó tanto el divorcio y lo que su mamá hizo cuando la descubrió su papá, que ellos tres tomaron la decisión de apartarse más de Dios y de vivir esta vida. Cuando él ya estaba totalmente destruido, fue 1 año y medio de peleas, de querellas con los abogados, del divorcio, de ver cómo sus hijos se empezaron a destruir, que por fin un día le habló y le dijo, sobrino, ven, porque yo ya no sé qué hacer. Y le dijo así, el diablo ya me cobró la factura que tanto me dijiste. Perdí mi matrimonio, perdí mi esposa, me engañó, perdí a mis hijas, perdí a mi hijo, ya no sé qué hacer, por favor ven y ora por mí. Y cuando él llegó, le dijo, tío, no solo debo de orar por ti, tú debes de renunciar a ese pacto y a esa alianza que hiciste. Porque la buena noticia es que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pacto y de todo pecado que se haya hecho con Satanás. La sangre de Jesús destruye toda brujería, toda hechicería, todo acto satánico que se haya hecho. Porque ninguna sangre de gallina pactada en un círculo con una estrella satánica, ninguna sangre de un sacrificio será más poderosa que la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Él es poderoso y él rompe todo hechizo y todo pacto con la sangre preciosa que derramó en la cruz. Aquel hombre se quebrantó, se entregó a Cristo y luego Dios empezó a restituir su matrimonio. Su esposa regresó pidiéndole perdón. Se buscaron a Cristo juntos y ahora ellos dos están luchando y orando por rescatar a sus hijas y a su hijo, los cuales los han internado en una casa de rescate y están siendo restaurados para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta que la sangre de Jesús no solo te perdona, rompe hechizos y brujerías y satanismos, sino que hasta te regresa lo que el diablo te había robado? Porque Dios es hermoso y es poderoso para restituir, no solo para perdonar, sino para restituir y rescatar aquello que se había perdido y aquello que el diablo te había robado. Hermano Iván, ¿sabes qué? Hace tiempo yo escuché a unos hermanos pastores criticando ese canto que dice, arrebato, arrebato todas las bendiciones que me has robado. Algo así dice el canto. No sé si lo has escuchado. Sí. Y dice que lo criticaban. Más bien ellos decían, ¿cómo puede esa mujer cantar? No sé qué cantante cristiana sea, pero es una mujer y dice, yo no sé cómo ella puede cantar eso si el diablo no nos puede robar nada a nosotros los cristianos. Y yo dije, a veces estamos tan llenos de teología y tan vacíos de la palabra de Dios, porque ser teólogos no significa conocer las escrituras, porque esa es una verdad. Ser teólogo no significa ser conocedor de las escrituras. Yo conozco muchos teólogos que yerran en sus posturas teológicas porque ignoran las escrituras. De hecho, unos teólogos se acercaron a Jesús un día y le dijeron, ¿es cierto que si una mujer, que tú crees en la resurrección? Y le pusieron un ejemplo, le dijeron, si una mujer se casa y el esposo no le da hijos, muere y enviuda y luego el hermano toma a la mujer y así, casaron a la mujer como 5 o 6 veces y los 6, 7 maridos mueren y en son de burla le dicen a Jesús, en el cielo, ¿cuál de ellos será su verdadero esposo? Y Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y se lo dijo a unos teólogos que discutían siempre con los fariseos y que su tema siempre era discutir cosas de las escrituras. Y siendo teólogos, Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras. Así que muchas veces erramos ignorando las escrituras, no por ser teólogo o por leer algunos libros de la Biblia, significa que conocemos la Biblia. Entonces yo le dije a estos pastores, pastor, ve a Daniel, dice que el príncipe de Persia no le permitía llegar al ángel con la bendición. ¿Sabes por qué muchos cristianos el diablo les ha robado bendiciones, hermano? Porque han dejado de orar y de ayunar, han dejado de insistir.
¿Sabes qué es lo que hace que las bendiciones lleguen y el diablo no se las robe? Que sigamos insistiendo en oración. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. La oración es la llave que abre el cofre de los tesoros de Dios. La oración es la espada que destruye todo obstáculo para que las bendiciones no lleguen. Si tú oras y ayunas, las bendiciones llegan a tu favor. Pero hay creyentes que no oran y que no ayunan. Y es importante que ayunemos y oremos. ¿Qué hizo que Daniel recibiera su bendición? Que él siguió orando y ayunando hasta que llegó la bendición a su vida. Ahora, uno de esos pastores me preguntó, bueno, está bien, dijo, ya entendí el pasaje, pero si tú dices que el diablo roba las bendiciones, ¿qué le hace a esas bendiciones robadas? Y le dije, bueno, lo mismo que hace un ladrón. Un ladrón cuando roba, se va al mercado negro y vende lo que robó. Así que hay un mercado negro del De diablo que se llama bendiciones. bruja. Sí, de bendiciones. Un Hay un mercado mercado negro de negro, bendiciones. exacto, ¿dónde se encuentra ese? En los brujos y en los hechiceros. Yo he visto gente que me ha dicho, pastor, yo iba a la iglesia y le pedí a Dios embarazarme, tener hijos, y Dios nunca me dio hijos. Pero me fui con la bruja que está aquí y me cobró tal cantidad y me pidió que me tomara tales cosas de la hechicería. Y al mes yo estaba embarazada. Entonces, te das cuenta que el diablo, cuando los cristianos dejan de orar, de ayunar y permiten que Satanás, el príncipe de Persia, les robe las bendiciones, el diablo se lleva esas bendiciones al mercado negro. Y por eso luego hay cristianos que preguntan, pero ¿por qué los brujos se hacen milagros? ¿Por qué mi hija fue con tal brujo y sí se embarazó? ¿Por qué mi esposo fue con tal brujo y sí le dieron el trabajo que él tanto quería? Ah, porque en el mercado negro hay bendiciones robadas de cristianos que ya no oraron y ya no ayunaron, el diablo se las robó y luego en la brujería vende esas bendiciones. Así que cristianos que nos ven, que nos escuchan, no deje de orar, no deje de ayunar, sea paciente, espere en Jehová y no permita que el príncipe de Persia le robe las bendiciones que son de usted. Hace tiempo leí en un libro, no recuerdo el autor, pero decía que un hombre murió y fue al cielo y que un ángel le dijo, te voy a dar un tour por todo el cielo. Y el hombre dijo, yo no sabía que te daban un tour en el cielo. Dijo, sí, te voy a dar un tour. Y cuando lo fue llevando, le dijo, mira, aquí están los ángeles que reciben las peticiones. Y dice que eran millares de ángeles recibiendo peticiones de todo el mundo y que las llevaban a donde estaba Jesús y las ponían a sus pies y Jesús daba respuesta. Luego dice que llegó a otro lado y que también eran millares de ángeles y dijo, mira, aquí es las peticiones de que la gente pide sanidad y pide liberación. Y dice que eran millares de ángeles volando y llevando peticiones a los pies de Jesús. Pero luego dice que entraron a un salón muy grande y solo había un ángel aburrido, sin hacer nada. Ahí estaba esperando y de repente llegaba una hojita y la tomaba y se la llevaba a Jesús. Y aquel hombre preguntó y dijo, ¿aquí qué es? ¿Por qué nada más hay un ángel? ¿Y por qué no hay tantas peticiones como allá? Dijo, es que aquí es la sala de las gratitudes. El Oh, pueblo es muy mal agradecido. Entonces dice, por eso muchas bendiciones se pierden, porque también dejan de ser agradecidos con Dios. Luego dice que llegó a un salón muy grande y que vio un almacenes y almacenes con etiquetas colgando y que se acercó a una etiqueta y que decía estas palabras, nunca reclamado, dejó de persistir. Y que cuando las tomó dijo, ¿por qué dice esto? Dijo, son todas las bendiciones que ya no llegaron, que ya no se pudieron enviar, porque luego el diablo se las robaba, porque el cristiano dejó de orar, dejó de ayunar y dejó de persistir. Ahora bien, bíblicamente esto no lo vas a encontrar, pero es una verdad. El pueblo, el cristiano que deja de orar, que deja de insistir, que deja de ayunar, deja de recibir bendiciones. Y muchas veces el diablo se las ha robado y por eso luego vemos a gente cristiana diciendo y dudando, ¿por qué el brujo sí pudo y por qué en la iglesia no se pudo? Porque claro. dejamos de orar y de ayunar, dejamos de persistir en la presencia de Dios. Importante también aclarar esa parte en donde de repente el brujo da esas bendiciones del mercado negro que acabo de aprender, ¿verdad? Y me quedó sonando aquí en mi cabeza. Ofrece esas bendiciones en el mercado negro,
pero eso tiene consecuencias. Es decir, tienen precios altísimos después, ¿o no? Claro, claro, porque como les dije hace un momento, esas bendiciones que el diablo te da, siempre te va a cobrar la factura, porque el diablo no te da nada gratis. Al diablo lo que más le interesa son dos cosas: darte todos los caprichos que tú quieres. El diablo es un padre que da caprichos. Nuestro Dios es un padre sabio que nos da bendiciones cuando las merecemos. El diablo no. Si la gente quiere dinero, le va a dar dinero. Si la gente quiere lujos, le va a dar lujos. Si quiere placeres, se los va a dar. Una vez un hombre me dijo: yo me he metido con tantas mujeres que ya perdí la cuenta. Mi esposa nunca se ha dado cuenta y nunca me han contagiado de VIH, nunca se ha embarazado ninguna y nunca, dice, me han robado. Así que yo no necesito a tu Cristo porque yo soy muy feliz con este placer sexual que yo tengo. Y fíjate, me dijo, yo no creo en Dios y nunca me ha pasado nada malo. Y yo le dije: ahora, deja que el enemigo te cobre la factura y un día te vas a dar cuenta que no fue gratis todo lo que te dio. Y un día me habló llorando y me dijo: me acabo de enterar que tengo VIH. Mi hija, la mayor, me descubrió que estoy siendo infiel a su mamá con dos mujeres y estoy al borde del divorcio y estoy perdiendo todo mi dinero porque me demandó mi esposa. Por favor, ora por mí. Por favor, ten piedad y ven a orar por mí. Cuando yo voy y le ministro y oro por él, fíjate lo que pasó, hermano. Dios lo sanó del SIDA. Fue un milagro que Dios le hizo. Y le dije: no peques más. Ahora sigue a Jesús. Ahora permite que Él restaure todo lo demás. ¿Sabes qué hizo él? Volvió a pecar. Prefirió las cosas que el diablo le estaba dando y perdió a su familia, perdió a sus hijos y perdió todo su dinero. Es que con el diablo no se juega. El diablo va por todas las canicas. Él te quiere matar, te quiere destruir. Dijo Jesús que el diablo es asesino desde un principio. Él odia a los cristianos. Él odia a Cristo. Es más, él odia que tú y yo en este momento tengamos esta plática y que miles y miles en las redes o en el YouTube vean, escuchen estas verdades. El diablo odia esto. Yo cuando escucho predicar, por ejemplo, al pastor Pedro Carrillo, todas las enseñanzas que Dios le da sobre brujería, hechicería, cómo derrotar al diablo, las oraciones que se deben de hacer, la interpretación de sueños, yo digo, ¿en verdad que Satanás ha de traer agruras? ¿No ha de dormir en paz? ¿Ha de estar enojado, con dolor de cabeza, por cómo es que hay hombres de Dios que ministran estas verdades y que le abren los ojos espirituales al pueblo de Dios? Porque es importante que los ojos espirituales se abran para que el diablo ya no nos esté robando lo que Dios nos ha entregado. Amén. Para eso está el canal, este canal de la Red Cristiana, que es un ministerio. Amén. Querido pastor, queremos que sea un oasis en medio de tanto desierto espiritual por ahí a veces, algunas veces en estas redes sociales. Así que gracias Y por que este así sea valioso en el aporte. nombre de Jesús. Amén, exactamente. En el nombre de Jesús. Gracias de verdad, querido pastor, porque estoy seguro esto va a ser de bendición para miles y miles de personas, porque esto tiene que estar por acá no sé cuánto tiempo hasta que Dios lo permita, así de sencillo. Gracias por eso, querido pastor. ¿En dónde te consiguen los amigos y amigas que pasan por aquí por la Red Cristiana? Claro que sí, tenemos nuestra página del ministerio, se lo voy a deletrear, es ICRR Resplandece TV en YouTube. ICRR Resplandece TV en YouTube. Y tengo un canal que abrí hace poquito, también para facilitarles, que es Pastor Josué Ibarra, también en YouTube. En ambos lados nos pueden encontrar para que puedan tener contacto con nosotros. Y en el Facebook también es Iglesia Casa de Rescate Resplandece Saltillo, para que también nos puedan contactar en Facebook y podamos también bendecirles. Y allí van a encontrar más videos nuestros, más predicaciones, discipulados, y también nos pueden hacer preguntas y tendrán una respuesta. Excelente, pastor. Para cerrar, para concluir así en una sola respuesta, entonces, si el diablo quiere robarle la bendición al cristiano, ¿qué debe hacer? No dejar de orar y de ayunar, que persista, que a su tiempo segaremos la respuesta de Dios. ¿Cómo quitar las alianzas con el enemigo
esas alianzas que ya se han hecho, hasta con tatuajes, con una cantidad de cosas, cómo quitarlas, cómo romperlas. Recuerde que Dios siempre nos dijo, arrepiéntanse de sus malos caminos. Y arrepentirse es sentir dolor por haber ofendido al Dios Todopoderoso. Y cuando nos arrepentimos, no solamente sentimos esa carga de pedir perdón, sino también sentimos esa disposición de un cambio verdadero. Cuando alguien se arrepiente, significa que va a permitir que el Espíritu Santo cambie totalmente su vida. Deje que Dios lo cambie. Si va a Dios y se arrepiente, Él es justo para perdonar. La Biblia dice que si nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y luego nos va a restaurar. Y ese arrepentimiento y ese perdón rompe toda alianza y todo pacto con Satanás. Una vez que usted pida perdón, dígale, lávame con la sangre de Jesús. Cúbreme con esa sangre que Jesús derramó, y esa sangre destruye todo pacto con Satanás. Y la última, ya para cerrar, así rapidita, directa, ¡pac!, al corazón. ¿Cómo mantenernos firmes en Cristo Jesús? Una ocasión un pastor me preguntó, ¿por qué crees que muchos siervos de Dios y cristianos se han alejado de la fe y de Cristo? Y le dije, no se requiere unción, no es por falta de fe, ni siquiera a veces por falta de ir a la iglesia. Dije, es enamorarse de Jesús. El amor es lo que vence todo temor. El amor vence todo pecado. El amor vence todo obstáculo. Enamórate de Jesús. Perdidamente. Que tu palabra de corazón sea como la tsunamita. Muero de amor por mi amado. Yo te aseguro que en la medida que te enamores de Jesús más y más, nada ni nadie, así te persigan para matarte, así te encarcelen, así te torturen, así el diablo te zarandee, el amor genuino por Jesús te va a sostener hasta el fin de los tiempos, porque enamorarse de Jesús es el sello y la garantía de que nada ni nadie te apartará de él. Amén. Amén. Bello, maravilloso todo esto que estamos recibiendo. Muchas gracias, querido pastor Josué Ibarra, allí desde Texas, en los Estados Unidos, próximamente desde México. Seguramente que ya lo tendremos en México. Así es. Pastor, nuevamente muchas gracias. Bendiciones para ti, para tu iglesia, para tu ministerio, para tu familia, para tu gente. Gracias a Dios por tu vida, pastor. Igualmente para ustedes, de verdad que Red Cristiana está siendo de mucha bendición y de mucho impacto. Yo también les invito a que se sigan suscribiendo a este canal, que es una bendición, porque ahí no solamente estoy yo, está el pastor Pedro Carrillo y otros exponentes de las Escrituras, que está trayendo liberación, poder, gloria, salvación. Así que bendecimos esta página, este canal, en el nombre de Jesús. En verdad, amén. Anhelo con todo mi corazón, así proféticamente, que el día de mañana sean no solo miles, sino millones de suscriptores. Amén. Que vean la verdad y sean bendecidos a través de esta red cristiana. Y gracias a ustedes por también el espacio, el tiempo y la disposición que nos permiten a nosotros para que no solo nos conozcan a nosotros y escuchen la Biblia, sino que conozcan del Ministerio de Iglesias y Casas de Rescate Resplandece, que es un ministerio que está cambiando adictos a narcotraficantes, prostitutas, drogadictos, alcohólicos y todo lo que a veces la sociedad desecha. Yo le digo siempre a los pastores, si le llega un drogadicto, un menospreciado, un oprimido, un endemoniado y usted no lo quiere, échemelo acá porque acá sí Dios lo está liberando y lo está restaurando y los está haciendo ministros del Señor. Amén, 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 excelente. Bueno, ahí está una muestra más de lo que estamos haciendo aquí en la redcristiana.com. Seguir alcanzando almas para Cristo y que cada contenido que nosotros subimos aquí sea de bendición para todos ustedes. Si no se han suscrito, como bien lo dijo el pastor Josué Ibarra, pues los invitamos para que lo hagan, es gratis. Simplemente un clic, se suscriben, tocan la campanita y están siempre pendientes de los contenidos que subimos permanentemente aquí en la redcristiana.com y que, reitero, esperamos sea de bendición para todos ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por el respaldo, gracias por las oraciones por la redcristiana.com. Bendiciones para todos, bendiciones, querido pastor, y permiso. Les bendiga. Fuimos. Gracias.